Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial, al doctor Gabriel Becerra. Gabriel Becerra es abogado, es magíster en Derecho Público, él tiene doctorado en estudios políticos latinoamericanos. Oye, es cocuteño además. Usted quiere hacer la misma trayectoria que hizo Virgilio Barco, desde Cúcuta hasta Bogotá, para ser presidente de los colombianos. Me identifica lo cucuteño, en otros campos prefiero ser muy distinto. ¿Ah, sí? Pero bueno, es importante porque Cúcuta tuvo un presidente que, de todas formas, Virgilio Barco, fue el hombre que modernizó en gran parte la política en aquella época, porque fue el que hizo el partido de gobierno y partido de oposición. Y su enfoque fundamental fue la lucha contra la pobreza absoluta. Además adelantó un proceso de paz importante, que fue el proceso de paz con el M-19, que dio origen a la Constitución de 1991. Pero el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con el fallo que acaba de ocurrir en el caso de la Unión Patriótica, casi el único movimiento en el mundo que fue exterminado por acción y por omisión del Estado. Y usted es el representante legal y en este momento el director ejecutivo de esta colectividad. ¿Qué nos tiene que decir, doctor Becerra, sobre este fallo? Bueno, Licerio, en primer lugar saludarte, tener la palabra acá en Pido la Palabra. El fallo de la Corte Interamericana sobre el caso Unión Patriótica versus Estado Colombiano, que fue expedido el 30 de enero, es el resultado de una lucha de más de 30 años que inició en el 93, liderado por Jael, por Aida, que hoy son también senadoras de la República, y que tiene un gran significado, lógicamente, en primer lugar, para las víctimas, para los sobrevivientes de la Unión Patriótica, que según el fallo sufrieron un exterminio, que es el tipo que está consignado en la Convención Interamericana, que desde la reclamación que hicimos nosotros como Unión Patriótica, como víctimas, como sobrevivientes, estaba ligado a la idea de un genocidio, que es la persecución a un colectivo de personas, de ciudadanos, por sus ideas, por su ideología, algo que, como tú dices, lamentablemente constituye un precedente muy importante en una corte internacional, porque representa simbólicamente un caso que tendrá efectos no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, para dejar claro que ningún ser humano en ningún lugar del mundo puede ser eliminado, puede ser torturado, puede ser desplazado, puede ser exiliado por causa de sus ideas y de sus razones políticas. Para nosotros es una conquista, sin lugar a dudas, pero hemos resaltado mucho también que este fallo tiene un significado muy grande para la sociedad, sobre todo para las futuras generaciones. Y el significado fundamental es que cuando se vive en democracia, los conflictos no se pueden resolver por la vía de la violencia, y no puede pasar nunca más en Colombia que sean asesinados 2 candidatos presidenciales, una bancada de congresistas, decenas de alcaldes, centenares de dirigentes concejales o diputados o líderes populares por causa de sus ideas. Ni de ideas de izquierda, ni ideas liberales, ni conservadoras, ni comunistas, ni de ninguna índole pueden ser perseguidas. Entonces hoy tenemos la coincidencia de que este fallo se da también cuando está el gobierno del doctor Petro. Vamos a trabajar de aquí en adelante en la implementación del fallo. Nos genera confianza que esté el doctor Petro y vamos a trabajar por las enseñanzas. El fallo tiene que reparaciones, ¿en qué sentido? Es que tenemos que explicarle muy bien a la sociedad colombiana, porque el fallo es histórico. Sí. Pero le va a ser franco, si uno le pregunta a cualquier ciudadano en qué consiste el fallo, no lo entiende. Sí. Entonces tratemos de explicar muy bien a los colombianos en qué se traduce eso en palabras castizas. Yo voy más allá, incluso usted le pregunta a muchos ciudadanos de a pie y no saben muy bien qué fue la experiencia de la Unión Patriótica, quién fue Jaime Pardo Leal, quién fue Bernardo Jaramillo, quién fue Manuel Cepeda, quién fue
miles de dirigentes que fueron eliminados o que sufrieron violaciones de derechos humanos. Parte del fallo tiene que ver con eso, con una memoria que no se puede olvidar. El fallo pretende derrotar el olvido. Entonces, después de haber hecho un largo litigio de 30 años, donde intervino el Estado, donde se intentó una solución amistosa, esto es un proceso con unas etapas parecido a un proceso interno en cualquier jurisdicción, donde se agotan una serie de pasos. Nosotros agotamos como Unión Patriótica esa serie de pasos. Al final no fue posible con los gobiernos anteriores llegar a una solución amistosa, por lo tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe a la Corte y la Corte falló condenando al Estado. Después de la condena que viene... Expliquemos muy bien eso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos funciona en San José de Costa Rica. Y la Corte funciona en Estados Unidos. En Washington. En Washington. Son dos instancias diferentes que hacen parte... ¿Estas comisiones hacen parte de qué? ¿Y por qué funcionan? Del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es, diría yo, una conquista del pueblo latinoamericano, con polémicas como muchos de estos organismos, pero que en el caso particular de Colombia y en el caso específico de la Unión Patriótica, es la instancia a la cual hemos recurrido ante la negación de justicia interna. Procede un caso ante el sistema interamericano cuando en el campo interno no se garantiza el derecho a la justicia. Y nosotros... ¿Es igual a la Corte Penal Internacional en claro, este caso? La Corte Penal tiene una jurisdicción global, digamos. Global, no. Esta tiene una jurisdicción circunscrita a la región latinoamericana. Perfecto. Entonces, ¿qué más consiste? Es una reparación, primero, de memoria. Sí, simbólica. Hay varias medidas. El fallo es bastante extenso. Nuestro equipo jurídico, la Corporación Reiniciar, que representó a las víctimas, a los sobrevivientes ante la Corte, ante la Comisión, viene haciendo un análisis detallado, pero para que se entienda en términos generales, hay medidas de reparación en varios campos. Yo resalto mucho las que tienen que ver con la memoria, que van a exigirle al Estado el reconocimiento de responsabilidad, la ejecución de una serie de actos, entre ellos un monumento, entre ellos un documental, una serie de actividades de carácter pedagógico que le enseñen a esas futuras generaciones de que aquí existió un movimiento político, de que aquí existieron unos conciudadanos que fueron perseguidos y que fueron eliminados. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones no repitan esa experiencia. Vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.